Bueno, ¿cómo están todos? Hola a todos. Bueno, primero, por supuesto, antes que nada, agradecer una vez más a Lilian Vargas y a Daniel Martínez Zampa por este tercer encuentro consecutivo en el cual volvemos a reunirnos muchos amigos mediadores y gente conectada con la resolución de conflictos, así que bueno, siempre mi gratitud por este momento. Lo primero que quisiera es poder aclarar un poco el título de mi charla, porque la verdad es que la intención no es conversar acerca del tema de la identidad, como aparece en el título, el tema de la identidad en el sentido del derecho a la identidad, el derecho a la protección de la identidad, a la lucha por su búsqueda en su caso. Los que recientemente hemos visto la película de Almodóvar, Madres Paralelas, vimos ahí justamente un ejemplo de lo que es la lucha, la búsqueda y la cuestión acerca de la identidad, y tanto en el plano individual y familiar como en el plano nacional y público. Pero no es esto lo que yo quiero incluir en esta charla, más allá de que el tema tiene tanta importancia, porque en la sala de mediación pueden llevarse adelante conversaciones muy constructivas acerca de este tema tan sensible y tan significativo para la vida de las personas. Lo mío, lo que yo traigo ahora, es mucho más cotidiano y tiene que ver cómo aparece el tema de la identidad en nuestras conversaciones habituales o en nuestras conversaciones, sobre todo en el marco de la negociación o de las conversaciones en la mediación, que es lo que más me importa quizá desarrollar acá. Como todos sabemos, por cierto, ya sabemos que la mediación no es otra cosa que una conversación, más allá que pueda aparecer como etapas conexas con el proceso judicial, ya sea en forma contemporánea con el proceso o como etapa previa al proceso judicial, pero de todas maneras, cualquiera sea el contexto en que se encuentre, la médula es siempre una conversación o una serie de conversaciones. Y si se trata de una conversación, ya sabemos que ingresan todos aquellos desarrollos relativos a la teoría de la comunicación, todos los principios de la comunicación que vienen a dar luz de alguna manera bajo este enfoque a todo este proceso conversacional de la mediación. Los mediadores están familiarizados con los principios de Václavic, que tanto nos han ampliado, ¿no?, para, digamos, ensanchar la mirada no solo del lenguaje verbal, sino poderlo llevar al lenguaje no verbal, al lenguaje analógico, al agregado que significa la conducta, todo esto desde la perspectiva de la pragmática de la comunicación, y también poner luz sobre ese otro plano un poco soterrado, no siempre visto o oído, que acompaña el sentido literal y que tiene que ver con el sentido relacional que acompaña nuestra comunicación, que es justamente en este plano relacional donde creo que se inserta el tema de la identidad en las conversaciones de la mediación, de la negociación y de la mediación. Y paralelamente a todas estas cuestiones prácticas que de alguna manera ingresan en el ámbito del desarrollo, del intercambio en la comunicación, también está el aporte teórico, por ejemplo, del construccionismo, cuando pone su foco en las conversaciones, ¿no? Recordemos la cita de Peirce cuando cita a Burke, recordando que la vida es algo así como una sucesión de conversaciones que comienza con esas conversaciones primeras, más precarias, con las personas que nos cuidan, para después ir ensanchándose hacia otros ámbitos donde mantenemos múltiples conversaciones al mismo tiempo en los distintos marcos en los cuales nos movemos, para ir después melancólicamente, un poco tristemente, apagándose esas conversaciones. Y dentro de este marco, diríamos así, de la comunicación, en el marco de las conversaciones, está la puesta en acción de las narrativas, ¿no? Las narrativas con que las partes no solo exponen su conflicto o las circunstancias que deseen contar, no solo describiéndolas,
sino dando cuenta de su experiencia, organizando su experiencia, que son algunos de los sentidos predominantes que tienen las narrativas, sino digamos, construyendo su propia narrativa acerca de sí mismo y acerca de los demás, posicionándose y posicionando también a los demás dentro de este marco. A nosotros nos extraña a veces aparecer en la narrativa de otros de una manera que no quisiéramos estar, nos enoja, nos aflige, nos ofende, pero sin embargo pienso que sería mucho más duro no aparecer en la narrativa de nadie, ¿no? Sería como una muestra de la falta de reconocimiento, pensado el sentido del reconocimiento en el lenguaje de la mediación transformativa, ¿no? Como la percepción que uno tiene respecto del otro. Y me imagino una situación donde alguien no apareciera en la narrativa de otro, sería como no existir, sería muy doloroso, daría cuenta de una suerte de soledad donde nosotros no somos tomados, aún en los sentidos que menos nos gustan, no somos tomados por la narrativa de nadie. Muchas veces hemos dicho esta cuestión, por lo menos la he dicho yo, esta cuestión de que pensar los conflictos en términos de narrativas implica un pequeño salto en el pensamiento, ¿no? Poder despegarse de los hechos y de sus circunstancias para poder pasar a los relatos y poner el foco en los relatos que describen y simultáneamente construyen estos hechos. Pero si se logra enfocar esta perspectiva de ubicarnos en el plano de la narración en lugar del plano de los hechos, se incorpora una riqueza extraordinaria para podernos separar de las cuestiones relativas a estas cuestiones que no podemos dilucidar, que tienen que ver con los hechos pasados, pero ubicarnos sí, en cambio, en la forma en que se configuran las narrativas, ¿no? Con sus matices, con sus influencias, con su dinámica propia, cómo se van conformando, ensanchando, ampliando, etc. Y no solo que nos cuentan acerca de las experiencias de las personas, sino además en este mismo acto, en el acto en que se está contando, como tantas veces lo hemos dicho, se está construyendo no solo esta escena que aparece, por ejemplo, en el marco de una mediación, sino también marcando la trayectoria del conflicto. En este intercambio de narrativas, precisamente, es donde este intercambio de narrativas va a suceder en el marco de las conversaciones de la mediación. Y recordemos las dificultades que esto trae, ¿no? Es decir, nosotros nos vamos a encontrar con personas que están deseosas de poder venir y contar aquello que han venido contándole a otros, o aquello que sienten que no han podido contar nunca y que esta es una oportunidad para decirlo, para contarlo aquí, o aquellos que les resulta tremendamente difícil hablar de lo que ha pasado y de cómo están en este momento y hablar del conflicto que están viviendo. No nos olvidemos que estamos partiendo de la situación de personas en conflicto, que como diría Haynes, se han desconectado de su sabiduría interior, de su sensatez, de su lógica y de sus códigos habituales, o como lo diría Folger en lenguaje transformativo, están dentro de ese círculo vicioso que precisamente a través de las distintas intervenciones tenemos que poder transformar en un círculo virtuoso. Un clásico en la literatura que refleja estas cuestiones acerca de las conversaciones difíciles, como todos saben, es el texto de Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Heen, que todos ustedes por supuesto han transitado, y donde ellos marcan tres cosas básicas que son las que vuelven difíciles las conversaciones, ¿no? Las conversaciones de cualquier naturaleza, aunque nosotros las pensemos más bien relativas a la mediación. La primera es la conversación acerca de los hechos, ¿no? Los hechos sobre el qué pasó, dicen ellos, qué pasó, qué debió pasar, quién hizo qué, y cómo esto naturalmente nos lleva a un enfrentamiento entre las percepciones. Nosotros ya sabemos que el conflicto viene de la mano de las percepciones de las partes,
partes y que esto va a desembocar, si nosotros no logramos de alguna manera despejarlo, va a desembocar en una conversación acerca de quién tiene la razón. Por supuesto, no es fácil llevar a las partes a la conversación, de despejarla de la conversación acerca de quién tiene la razón, porque no es fácil para las partes aceptar que se degrade lo que ellos traen como una verdad absoluta, se degrade en algún sentido hacia percepciones relativas, ¿no? Algo que parece tan absoluto, tan indubitable como la verdad que ellos traen, pasarlo a algo tan subjetivo, tanto más frágil, tanto más individual como son las percepciones. Pero a poco que nosotros vamos mostrando un poco lo inconducente y lo poco constructivo que es poder discutir sobre los hechos y conociendo el encuadre de la mediación, que no admite pruebas acerca de lo que pasó, este tema se puede ir despejando hasta que puedan albergar la idea de que en realidad cada uno tiene una percepción distinta acerca de lo que sucedió y cómo se puede poner en marcha el proceso de conversación sobre la base de esta diferencia de percepciones. Por supuesto, sin predicar por eso un relativismo extremo ético por parte del mediador, que nunca va a resultar, por supuesto, confortable para las partes. La otra cuestión relativa a dificultad de las conversaciones que traen las conversaciones difíciles, según estos autores, tiene que ver con la presencia de las emociones, ¿no? Es decir, los sentimientos, las emociones, toda esa subjetividad que impregna toda la conversación, donde se están tratando de exponer razones y argumentos, pero que de alguna manera las emociones terminan o convalidándolos o enmendándolos. También la conversación de la mediación va a ayudar seguramente a que pueda reflexionarse acerca de esto para dar luz, para albergar las emociones, para darles claridad, para que las personas, si es posible, las puedan traducir, aunque sea parcialmente en palabras. Siempre alguien se emociona por algo o tiene miedo de algo, y entonces en la medida en que esto se puede pasar a un lenguaje más claro, tal vez se pueden de alguna manera despejar. Y la tercera cuestión que sí vuelve a las conversaciones difíciles, y Douglas y Patton y sus compañeros, digamos, en el texto de Conversaciones Difíciles así lo dicen, es la cuestión de la identidad. Y ellos dicen el tema, dicen, de la identidad como la más sutil y retadora de las dificultades para ellos, ¿no? La más sutil y retadora de las dificultades. Y Patricia Arechaga y Andrea Finkelstein, en su lúcido e insoslayable libro Derribando Obstáculos, centran este obstáculo de la identidad en el obstáculo número 9 y allí lo desarrollan. Agregan, tal vez por invisible, ¿no? Tal vez la más retadora y difícil, tal vez por lo invisible. Es decir que entonces, cuando vamos a tratar el tema de cómo juega la identidad en las conversaciones, vamos a estar preocupados por tratar de desagregar cómo se ve cada actor en esta situación de conflicto, que está atravesando, ya sea como en la situación general de conflicto, como en la puesta en escena concreta de la mediación. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo se siente visto por la otra parte? ¿Cómo le afecta la forma en que es visto por la otra parte? ¿Cómo se siente visto ahora por este nuevo personaje que se ha agregado en la puesta en escena en la mediación, que es el mediador, y que de alguna manera crea un pequeño público junto con los abogados, si es que hay abogados, o con otros participantes que puedan estar en la sala de mediación? ¿Cómo se ve visto en esta puesta en escena en la mediación por estas personas que se han agregado y que sacan la conversación de la conversación acerca del conflicto, la sacan del marco de sus protagonistas, de sus actores principales, y opera como un pequeño público? Donde nos vienen a ver donde nos vienen a ver a las personas en conflicto, quizá en un muy mal momento, ¿no? En el momento en que estamos, como ya dijimos, desconectados de nuestro sentido común, emocionados, alterados, etcétera, y donde tal vez aparecen los aspectos que, digamos, a lo mejor no nos gustaría mostrar. Y además de este público
menudo, acotado, digamos, que está en la sala de mediación, está siempre ese otro público silencioso que acompaña desde afuera, los allegados, los parientes, silencioso o no tanto, pero que de alguna manera presiona sobre las partes, así como que las decisiones de las partes y las distintas perspectivas y evolución del conflicto los incluyen a ellos. Y no solo es cómo se ve a alguien en la escena de mediación o cómo piensa que es visto por los demás, sino que también importa mucho el lugar en donde piensa que está siendo o siente que está siendo colocado por el otro, el posicionamiento que el otro nos hace en la situación de mediación. Porque ya se sabe que si hay un conflicto, por lo menos mínimamente, hay un rechazo o una desaprobación de la postura que tiene el otro. Pero acá es como un plus, es como un agregado más. No solo hay rechazo, por ejemplo, al pedido de cumplimiento de un contrato o al pago de o determinación de una cuota alimentaria o a prever un determinado régimen de comunicación, sino que hay algo más. Algo así como la expansión o la irradiación que esta desaprobación sobre el tema produce sobre la persona. Entonces ya no es solo una discusión acerca de un determinado tema, sino todo un involucramiento de la persona que lo deja colocado en un lugar difícil, ¿no? Es decir, en un lugar de incumplidor o de incumplidora, de ambicioso o ambiciosa, de materialista, o en un lugar donde las personas temen ser vistas como excesivamente concesivas o como frágiles para negociar o como débiles o como autoritarios o autoritarias, etc. Un lugar donde sienten que no es el lugar donde están cómodos y el lugar donde entonces quisieran estar. Esta perturbación, el ser visto en un lugar que no es el lugar que alguien quiere estar, donde no se reconoce a sí mismo, porque si dice que sí, siente que no se muestra como es, o si dice que no, tampoco se muestra como es, cómo se revisará en el futuro, etcétera, etcétera. Este lugar en que se siente colocado alguien por el otro a fuerza de esta irradiación que mencionamos, es lo que estos autores llaman, y Patricia y Andrea lo ratifican, los temblores de identidad. Es decir, este desasosiego, esta desestabilización que nos produce esta gran incomodidad de estar colocados en un lugar que no queremos estar colocados. Y esto va a provocar, este temblor de identidad, va a provocar algunos efectos. El primer efecto es que nos desconcentra de las cuestiones que queremos tratar, porque pasamos a priorizar, tratar de reparar este lugar, tratar de volver a estar en un lugar más tranquilo, más sereno, más sosegado con nosotros mismos, o evitar la mirada o frenar de alguna manera la mirada del otro, en lugar de atender las cuestiones que queremos nosotros tratar. Entonces, ¿qué hace un mediador con esto? Bueno, un mediador tiene muchos recursos, o por lo menos algunos recursos, para tratar de dar serenidad y tranquilidad. En primer lugar, el mediador, por su propia actitud de curiosidad respecto del caso, no está para convalidar ninguna de las categorías binarias donde las personas suelen ser incluidas, ¿no? Es decir, si hay determinados actos por los cuales a alguien se considera incumplidor o incumplidora, no está el mediador para ir a ratificar y consolidar categorías. Esta es una primera intervención que el mediador puede hacer, ¿no es cierto? Evitar las categorizaciones, estas categorizaciones binarias, los lugares en donde las personas se posicionan no son tan estancos ni tan opuestos, tienen matices intermedios. De ahí la importancia del lenguaje del mediador, la riqueza del lenguaje del mediador, que esté poblado de léxico y vocabulario para poder mencionar esos matices intermedios que los saquen de estas categorías que las partes están tratando de establecer. Este es un aspecto. El otro aspecto es también, y esto lo resaltan mucho Patricia y Andrea, la idea de no escalar las amenazas a la identidad. Es decir, cuando alguien se siente amenazado en su identidad, evitar
que devuelva esta amenaza al otro, ¿no? Que sería como la respuesta de contraofensiva que de alguna manera pareciera surgir como espontánea, pero que no va a ser más que, de alguna forma, escalar la situación de conflicto. Y la tercera siempre es esta sublime tarea de legitimar, ¿no? En el sentido también transformativo de tratar de colocar a la persona en el mejor lugar posible. Y en este caso tratar de diferenciar particularmente los actos de la persona. La persona es más que los actos que se le pueden cuestionar por diversas razones y que lo colocan en un lugar de persona buena, mala, correcta, incorrecta, etc. Las personas son más que eso, aunque también son dueños de esos actos que han realizado. Estas son parte de las intervenciones con las cuales los mediadores pueden, en algún sentido, lidiar con este tema que aparece en las conversaciones difíciles relativo a la identidad. Porque en realidad, ¿qué es lo que se está afectando cuando se afecta la identidad? Se afecta este yo construido en la convergencia de esta multiplicidad de interacciones. Hablamos antes de los múltiples escenarios de conversaciones que nosotros transitamos. Y la convergencia de todos estos, más nuestra propia visión de nosotros mismos, termina configurando este yo que ahora se encuentra golpeado por este ataque, diríamos así, donde nuestra identidad se ve amenazada por un cuestionamiento y una ubicación en un lugar donde no nos sentimos cómodos ni queremos estar. Y por supuesto, sería incompleto si no cerrara estas consideraciones si no tuviera en cuenta los temblores de identidad para el mediador. Que también lo sufre cuando el mediador es cuestionado en cualquiera de sus competencias a lo largo de una escena de mediación, tal vez de una manera inesperada, y que probablemente el mediador, que tiene un trabajo muy exigente manejándose y conduciendo la comunicación entre las partes, sienta que toca efectivamente su sensibilidad. Cree estar haciendo tanto por estas personas y sin embargo recibe una devolución que le resulta agresiva, cuestionadora o dolorosa. La convicción sobre su encuadre, sobre su rol, puede tal vez ayudar a que pueda recuperar la serenidad para poder continuar con su trabajo. De ahí la importancia de la asunción del rol en todos sus contornos. Bueno, esta y estas otras cuestiones acerca de estas conversaciones difíciles son uno de los tantos desafíos que tenemos los mediadores en esta tarea donde nos va la vida. Muchas gracias.